secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Georgina Orellano, que va a desarrollar en la jornada de hoy una actividad de presentación de una historia escrita por ella misma, su propio libro. Le agradecemos la presencia en nuestro programa. Georgina, un gusto. Bienvenido al programa y bienvenido a la ciudad. ¿O ya ha venido en otras oportunidades? Sí, es la segunda vez que estoy en Río Cuarto. Bueno, y hoy el motivo específico es la presentación de un libro que escribiste en donde se refleja parte de la problemática que las involucra. El libro, ¿a dónde va a ser presentado? Hoy a las 4 de la tarde en el aula magna de la universidad. De la universidad. Bueno, y el libro se llama Puta Feminista, ¿por qué caminos transita? Es bastante explícito el título, por otra parte. Sí, es un libro que recopila historias individuales y colectivas de personas que ejercemos el trabajo sexual en la Argentina, que atravesamos muchas dificultades, como lo son, por ejemplo, la violencia policial, el no poder acceder a una obra social, el no poder realizar aporte jubilatorio, también padecer el estigma social hace que muchas de nosotras en primeras instancias sentamos mucha vergüenza por el trabajo que ejercemos y eso nos dificulte a la hora de poder contarlo en nuestro entorno, en nuestras familias, visibilizarlo, las dificultades que tenemos y por las distintas situaciones que hemos atravesado. Bueno, además hay distintas realidades, ¿no? Porque hay distintas legislaciones. Córdoba, ¿cómo la caracteriza? En Córdoba se impulsó una ley en su momento que prohibió el ejercicio de la prostitución en lugares habilitados, y eso la envió a la clandestinidad, no es que desapareció la prostitución. ¿Esa situación empeoró las condiciones, la mejoró? No, nosotras somos muy críticas de cómo las provincias y los municipios, a partir del año 2008 en adelante, desarrollaron distintas políticas tendientes a combatir la trata de personas, pero que en el diseño de esas políticas nunca fueron convocadas las trabajadoras sexuales, que nosotras éramos las últimas en enterarnos cuando la legislación ya estaba muy avanzada y por ser votada dentro de los consejos deliberantes y las legislaturas provinciales. Después mucha resistencia a la hora de que nuestras voces sean escuchadas, sobre todo de las personas autoras de estos proyectos, quienes impulsaban, ya daban por hecho una posición política con respecto a la prostitución que se enmarca dentro de modelos jurídicos más cercanos al abolicionismo o al punitivismo, y después las dificultades, digamos, nosotras cuando los lugares empezaron a cerrar, las compañeras han recurrido a los municipios, a las secretarías de mujeres, de diversidad en su momento, buscando alguna solución a la falta de trabajo, y no hubo ninguna respuesta, asistencia ni acompañamiento, y eso generó que muchas tengan que salir a trabajar a la calle, que se tengan que ir a trabajar a la ruta. Muchas compañeras de acá se han ido a trabajar a otras provincias, San Luis por ejemplo. Hubo ahí una circulación migratoria interna que también a nosotras como organización la hemos visto, digamos, cuando íbamos a viajar a las provincias íbamos a San Luis y nos encontrábamos con muchas compañeras de Río Cuarto, de Córdoba, no sé, cuando íbamos al sur también nos encontrábamos con muchas compañeras de distintas provincias haciendo plaza, teniendo que dejar su lugar y sus hijos al cuidado de otras personas para ir a trabajar 3 o 4 meses en condiciones mucho más precarias, con condiciones de mucha más explotación. Da la impresión, lo pregunto, pero tengo la información para refutarlo, que no es necesariamente un problema de la pobreza la prostitución, porque vemos que en algunos otros países de Europa también está atravesada esta misma discusión. Ustedes la enmarcan en dificultades sociales, que la mayoría de las mujeres que están en la prostitución, si pudieran, tendrían otro trabajo. No, nosotros lo enmarcamos en una cuestión de que parte de una realidad. Digamos, el trabajo sexual en Argentina existe. Y más allá de que se han querido prohibir un montón de lugares, Rubro 59, cabaret, whiskerías, casa de cita, eso no generó que haya una disminución del trabajo sexual, todo lo contrario, digamos, cada vez hay más trabajo sexual, hay toda una reconfiguración, claro, todo más clandestino, todo se hace mucho más clandestino. No creemos que sea algo que nazca de la pobreza, me parece que sí, las más pobres son las más perseguidas por la policía. Las más pobres son las que figuran dentro del derecho penal
a las que se refiere, por ejemplo, siguen vigentes códigos contravencionales en 17 provincias con figuras como prostitución escandalosa, peligrosa, callejera, ostensibilidad del espacio público, y siempre eso otorga que la policía las persiga a las trabajadoras sexuales que trabajan en la calle. Pero después ahí nosotras tenemos conocimiento de muchas otras compañeras que trabajan en plataformas virtuales, en OnlyFans, que trabajan en departamentos y que son universitarias, que han tenido otras posibilidades y que aunque hayan tenido mejores posibilidades para poder elegir, deciden ejercer el trabajo sexual. Hola Georgina, ¿cómo andás? Quería preguntarle por qué desde el movimiento feminista están claras dos posturas muy diferentes, que son el regulacionismo y el abolicionismo. Como, ¿qué piensan ustedes de esa postura? ¿No sería como avalar al proxenetismo o la trata? No, primero nosotras somos feministas también, y cuando llegamos a los feminismos, ya estaba este debate presente sin las voces nuestras, con modelos incluso que nosotras no defendemos y que no queremos. Por ejemplo, nosotras estamos en contra de la regulación. Ser regulacionista de la prostitución es establecer zonas rojas, zonas de tolerancia para el desarrollo específico del trabajo sexual. Y nosotras estamos en contra de las zonas rojas porque las zonas rojas terminan siendo un gueto, terminan generando mayor estigma y terminan empujándonos a nosotras a lugares mucho más clandestinos, a los márgenes de la ciudad, donde en algunas zonas, que hay zonas rojas, en algunos lugares, eso generó que las compañeras estén expuestas a situaciones de mucha inseguridad y de mucha violencia. Nosotras defendemos la despenalización del trabajo sexual, que se despenalice nuestra actividad, que se deroguen todas aquellas normativas que le otorgan poder a la fuerza de seguridad y a los operadores judiciales para perseguirnos y criminalizarnos, y que esa despenalización venga acompañada por un reconocimiento de derechos, que sea acceder a obra social, jubilación, entre otros derechos que históricamente a nuestro colectivo se nos ha negado. Defendemos el trabajo autónomo, digamos, acá en Argentina tiene legislaciones donde te legislan trabajos en relaciones de dependencia. Por ejemplo, no sé, el trabajo en el campo. Nadie va a pensar que los trabajadores rurales que quieren tener una regulación en donde el patrón pueda, frente al Estado, respetar ciertas condiciones laborales. Nadie va a decir que ellos están a favor de la explotación, de su propia explotación, sino que lo que están a favor es que puedan realizar su trabajo con condiciones lo más dignas posible. Explotados somos explotados todos tienen un proxeneta que explota, todos tienen un jefe, una patronal. El tema acá es moral, porque explotados en el sistema y explotadas somos todas, porque vivimos en un sistema capitalista. Ahora, la única explotación que genera cierta conmoción a un sector progresista, sobre todo, es la explotación de las trabajadoras sexuales. Por eso decimos, es un debate moral. Yo puedo limpiar casas, puedo cuidar niños, de hecho lo hice, y nunca recibí tanta negación a mis derechos como lo han hecho cuando, a partir de que nosotras decidimos ejercer el trabajo sexual. Entonces, claramente, si limpiando casas no ven que soy explotada, no ven que soy pobre, no ven que no pude elegir, no ven mis condiciones, mis malas condiciones laborales, no me cuestionan la decisión de que fue mi última opción limpiar casas durante mucho tiempo, pero sí ven todo eso cuando yo decido ejercer el trabajo sexual con el resto de mis compañeras, claramente es moral, porque está avalado que explote mis manos, pero aparece todo un debate cuando yo exploto mi genitalidad y mi sexualidad. Entonces, claramente es un debate moral que parte aguas no solamente en los movimientos feministas, sino parte aguas en la sociedad en general. Es interesante lo que planteas, porque uno da la sensación que espera una evolución del mundo respecto de la moralidad, y en algunos sectores parece que hay una involución. En la sociedad argentina, ¿qué observan? Mucha hipocresía. Me parece que observamos mucha hipocresía. Hay un montón de personas que cuando hace muy poquito se aprobó en el Congreso Nacional el aborto, que sea legal, seguro y gratuito, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que ese es un derecho histórico que negaban a los cuerpos gestantes, y sobre todo a las mujeres. Los argumentos que se han utilizado para argumentar
en pos de que se despenalizara el aborto pueden ser tranquilamente utilizados en pos de que se despenalice el trabajo sexual. Sin embargo, muchas personas que están a favor de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, y hablan de autonomía, soberanía, de los cuerpos, hablan de que la Iglesia no se puede meter en los cuerpos de las mujeres, que el Estado tiene que respetar los derechos, son los mismos que después se meten en las decisiones de las trabajadoras sexuales y niegan que haya una capacidad de decisión, tomándonos a nosotras como seres infantiles que no sabemos lo que estamos diciendo ni que no tenemos posibilidad de decidir. Bien, ¿y cómo creen que es la mejor forma de dividir la prostitución como trabajo elegido por ustedes y la trata, para no caer en que por ejemplo, jóvenes en situaciones de vulneración crean que es algo que quieren cuando en realidad es solo la única opción que tienen y no lo deciden? Bueno, yo te voy a dar otra opción. Por ejemplo, si nos hacemos también la pregunta en cómo una persona que va a trabajar en un taller textil puede diferenciar que el taller textil que está trabajando está registrado y no es clandestino. ¿Cómo está la diferencia? Con un Estado presente, con una ley que garantice que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras textiles no sigan siendo vulnerados, con herramientas... Perdón, Georgina, pero una ley es regulación. Recién decían que no querían ser reguladas, digamos. Una ley es regulación. A ver, todas las leyes regulan algo. Sí. Lo que pasa es que cuando vos decís regulación, ya específicamente entras en un modelo que te regula zonas. Y eso nosotras no queremos. Sí queremos una ley que reconozca el trabajo sexual como trabajo. Pero que no te envía a un lugar a hacerlo. Que no diga, bueno, de acá solamente en la zona de la terminal o en la ruta van a poder ejercer trabajo sexual, porque ha pasado, digamos, hay zonas rojas. Yo vivo en la capital federal y ahí hay una zona roja histórica, que es la zona de Palermo, y no le mejoró la vida a las compañeras. Digamos, le puso un montón de condiciones, que solamente pueden trabajar a la noche, a partir de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, o sea, como si fuese la noche el único lugar posible el que nosotras tenemos para habilitar el espacio público, en un lugar donde no hay viviendas, donde no hay escuelas, donde no hay nada, están ellas solas que tienen que generar sus propias estrategias de cuidado y de seguridad, donde pasan un montón de situaciones y donde no tienen a quién acudir. Entonces digo eso, ¿cómo se diferencia un trabajo que está registrado de un trabajo que es clandestino? Bueno, con una ley, con un Estado que pueda justamente decir, bueno, esto es legal y esto otro es clandestino, y entonces ahí sí ir y combatir verdaderamente lo clandestino y no terminar cortando el hilo por lo más delgado, como ha hecho, por ejemplo, con el cierre de los cabarets y las whiskerías. Sí, esto está pasando en Córdoba, digamos. Claro, porque las que salieron más desfavorecidas ahí fueron las compañeras, que se quedaron sin trabajo y tuvieron que ir. Están en la ruta ahora. Sí, están en la ruta y algunas otras compañeras se han ido a otras provincias a trabajar. ¿Qué pasa con la prostitución VIP? ¿Tiene un tratamiento VIP en el sentido de los prejuicios, las discriminaciones y los maltratos? Lo pregunto porque, bueno, aquí un fiscal que terminó muerto se iba con 2 escort al Caribe, y eso pareciera que no tener el mismo reproche que si en una esquina una mujer ejerce el trabajo sexual. ¿Hay también una diferenciación en el trato? Hay una selectividad. Y la selectividad tiene que ver con cuáles son los grados de tolerancia que tiene la sociedad con respecto a la prostitución. Y nosotras eso sí lo vemos con mucha preocupación. Que una parte de la sociedad tolera justamente esto, la prostitución VIP, la prostitución de personas de clases medias, de cuerpos hegemónicos, de cuerpos blancos, que les son más parecidos a cierto sector, por eso empatizan. Y con nosotras claramente que tenemos este color de piel, ya verás, no somos hegemónicas, que venimos de los sectores populares, claramente hay una infantilización y hay una postura de tutelaje permanente, en querer salvarnos, en querer recatarnos, en querer darnos trabajo digno, como si fuese que existieran trabajos dignos en donde todas estaríamos contentas y conformes con las condiciones laborales que nos ofrecen. Y la verdad que ahí claramente hay una selectividad, incluso en los medios de comunicación. Vos date cuenta de que cuando informan sobre una entrevista, sobre una persona que hace OnlyFans,
los titulares que eligen, la romantización que hacen, la entrevista basada en el dinero, en dólares que esa persona gana, y fíjate cómo abordan periodísticamente cuando se trata de una compañera racializada, migrante, marrona, que trabaja en la calle. Los títulos... Por pesos. Claramente, los títulos generan mayor estigma social, digamos, son morbosas incluso las preguntas que se le hacen a las compañeras, y en el derecho penal pasa exactamente lo mismo. Si vos vas a los números, las más perseguidas y las más criminalizadas son todas mujeres y personas del colectivo travesti trans que vienen de los sectores populares, digamos, la prostitución VIP, no, ahí no hay prohibición, no hay clausuras, no hay cierres, no hay ni siquiera censura para esas compañeras, y está claro que la cuestión que va de fondo es la clase. Lo que se está criminalizando acá es a la pobreza. ¿Y ustedes creen que si existiera un registro bajaría el nivel de riesgo que por ahí muchas trabajadoras sexuales tienen? Vemos constantemente asesinatos a trabajadores sexuales o violaciones o o trabajos no pagos. ¿Cómo ustedes creen que disminuiría todos estos riesgos? No, nosotras creemos que, a ver, hay muchos discursos que potencian que a la puta le puedes hacer de todo porque la puta no tiene derecho a nada. Hay un montón de discursos. Esa idea instalada, ¿entendés? ¿no? Está reinstalado, sí, que la puta no tiene derecho ni siquiera a decir que no, ni siquiera a hacer una denuncia. De hecho, el 98% de los femicidios hacia las trabajadoras sexuales, que no se dan en el trabajo sexual, se dan en la casa, que eso también después es otro debate que hay que dar dentro de los feminismos, porque nos ponen como que estamos siempre en riesgo en el trabajo sexual, y en realidad las mujeres lesbianas, travestis y trans estamos en riesgo en nuestras casas, porque la mayoría de los femicidios, siempre el femicida es un conocido de la persona, es una pareja, expareja, un familiar, una persona del entorno. Sí, en estadística se da mucho más en la casa, intrafamiliar. Exactamente, en la casa, no en el trabajo sexual. De igual manera, el 98% de los femicidios hacia las trabajadoras sexuales quedan impunes. Quedan totalmente impunes. Hay familias que cuando nosotras queremos presentarnos como organización para ser querellantes en la causa, nos piden por favor que no, porque no quieren que el entorno, el barrio o los hijos incluso de las compañeras asesinadas sepan verdaderamente el trabajo que su madre realiza. La estigmatización es post-mortem. Totalmente, o sea, no somos buenas víctimas. Acá vos imaginate que el clamor social, cuando muere una, fijémonos primero en el color de piel que tiene esa persona, porque hay mucho de racismo en nuestro país y no nos damos cuenta, y después en las características de la buena víctima. Entonces claramente nosotras ya somos malas víctimas porque somos putas. Entonces no hay un clamor social. Si matan a una puta, no va a salir toda la gente a pedir justicia, porque está dando por hecho que nosotras nos buscamos, porque ese es el destino de la puta, es el calabozo o la muerte. Ese es el destino que espera la sociedad para con nosotras, y una decisión que siempre está cuestionada. Entonces, mientras más sigamos cuestionando a las trabajadoras sexuales, mientras más nos sigan negando derechos, mientras más octuren que estos debates puedan ampliar derechos y que puedan ser escuchadas las voces nuestras, claramente se genera una narrativa y un discurso que nos genera a nosotras mayor estigma social, y que potencia esto, que cualquiera se crea que por tener dinero tiene más derecho que nosotras, que tiene derecho a hacer con nosotras lo que quiera, y que nosotras no tenemos ni siquiera el derecho a poner ciertas condiciones, ciertos límites en la relación y el contrato con el cliente o con la clienta. Y lo peor de todo es que le podés hacer a la puta lo que quiera, le podés robar, le podés pegar, no le podés pagar, o le podés pagar lo que vos quieras, porque la puta no tiene derecho. Entonces, ¿a dónde va a ir a denunciar? La compañera no va a ir a denunciar a ningún lado, ni siquiera cuando nos roban a nosotras no vamos a denunciar, porque no queremos pasar por un sistema donde nos revictimizan, donde nos cuestionan, y donde tenemos que dar cuenta de qué estábamos haciendo nosotras en ese lugar para que nos pase lo que nos pasó. Para finalizar, ¿en qué ayuda o en qué les ha ayudado la sindicalización? Digamos que, porque aquí no tengo registro de que se hayan podido organizar en Río Cuarto, pero claro, acá hay una previsión concreta. Sí, igual están organizadas las compañeras del año 2015. Sí. Tenemos una organización de Amar Río Cuarto. De hecho, ayer estuvieron en el barrio Alberdi celebrando el Día de las Infancias. Es un barrio donde hay muchas trabajadoras sexuales, mamás solteras.
y ellas son las que van a estar presentes también esta tarde en la presentación. ¿Y están del integradas libro. ¿Hay una federación? No, están integradas a Mar Nacional, y nosotras, como pertenecemos a la CTA, también estamos haciendo el intento de que se puedan involucrar con la CTA de los trabajadores y de las trabajadoras, que bueno, a nivel nacional es de Hugo Yasky. Pero bueno, la verdad que la sindicalización para nosotras fue un antes y un después en nuestras vidas. Primero, hay algo que la sindicalización nos dio y que no nos dio ningún otro movimiento, ningún otro sector, que es la identidad. La identidad como trabajadora, y después otra de las cosas es la pertenencia de clase. Digamos, entender que muchas de las cosas que a las trabajadoras sexuales les pasa, por ejemplo, el no poder elegir libremente, el ser explotadas, el trabajar en malas condiciones laborales, no es algo solamente de nosotras, es algo que compartimos con un montón de otros trabajadores y trabajadoras. Esto que te decíamos, el sistema capitalista, que todos somos explotados, bueno, eso de tener esos argumentos políticos, lo hemos construido a partir de darnos cuenta que pertenecemos a una clase trabajadora. Sí. Y esto me voy a hacer una autocrítica, porque generalmente lo utilizamos como una descalificación. Por ejemplo, aludimos a los periodistas corruptos y decimos que se han prostituido. ¿No? Y yo pienso que hay mucha más dignidad en trabajadoras sexuales que en periodistas que reciben plata para hablar a favor o en contra de algo. ¿Eso es parte de esa construcción moral que tiene la sociedad respecto del trabajo de ustedes? Por supuesto, porque se piensan que la prostitución ya de por sí te hace a una persona como inhumana, hace a una persona ser un sujeto inferior a otro, y que aparte que vos podés vender todo, ¿no? Esa es una discusión. A nosotras siempre nos dicen, el trabajo sexual no puede ser considerado trabajo porque vos vendés tu cuerpo. Y la pregunta es, bueno, decime vos con qué parte de tu cuerpo trabajás, porque no vivís del aire. O sea, todas y todos trabajamos con una parte del cuerpo. Lo que pasa que algunas partes del cuerpo no tienen tanto el peso de la sacralidad como si lo tienen otras partes del cuerpo. Entonces ahí está la raíz de la discusión. Gracias por visitarnos, y reiteramos la invitación hoy a las 16 en el aula magna de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Puta Feminista, el libro que presentan en el marco de una actividad que la organiza ¿quién? La organiza Mar Río Cuarto y la organiza la universidad. Juntos. Conjuntamente. Bien, ¿y el libro ya se puede conseguir en las librerías? Está en todas las librerías y fue editado por Sudamericana. Sudamericana. Gracias por visitarnos, muy amable. No, ustedes. Hasta la próxima.